El 3 de agosto de 1943, después de derrotar a los alemanes en la batalla de Kursk, los soviéticos lanzaron rápidamente una contraofensiva contra las reducidas fuerzas alemanas, aprovechando el gran desgaste sufrido durante la batalla de Kursk, con el fin de desalojarlos de Kharkov y Belgorod, y destruir a las fuerzas alemanas del Cuarto Ejército Panzer y el destacamento del Ejército Kempf. La Operación Ofensiva Belgorod-Kharkov recibió el nombre en código de Operación Polkovodets-Rumiantsev, en honor al mariscal de campo del siglo XVIII, Peter Rumiantsev. Los alemanes se refirieron y llamaron a la batalla como la Cuarta Batalla de Kharkov. La operación comenzó en la madrugada del 3 de agosto de 1943, con el objetivo de dar seguimiento al exitoso esfuerzo defensivo soviético en la batalla de Kursk. La ofensiva se dirigió contra el flanco norte del Grupo de Ejército Sur alemán. Las fuerzas soviéticas incluían el Frente de Voronezh, dirigido por el general Nikolai Batutin, y el Frente de la Estepa, dirigido por el general Iván Konev, conformando aproximadamente 717.000 soldados, con 2.310 tanques y 12.000 piezas de artillería. Frente a ellos estaba el Cuarto Ejército Panzer y el destacamento del Ejército Kempf, ubicadas en el ala norte del Grupo de Ejército Sur, del mariscal de campo Erich von Manstein. Estos dos ejércitos estuvieron conformados aproximadamente con 200.000 soldados, con 150 tanques en funcionamiento y 3.000 piezas de artillería. El plan soviético consistía en un ataque con el primer ejército de tanques y el quinto ejército de tanques de la Guardia, junto con el quinto y sexto ejército de la Guardia respectivamente, en un sector de 30 kilómetros de ancho, apoyados por una fuerte concentración de artillería, y romper las líneas defensivas alemanas sucesivas entre Kursk y Kharkov. El primer ejército de tanques formaría la línea de cerco exterior orientada hacia el oeste, mientras que el quinto ejército de tanques de la Guardia formaría la línea interior frente a la ciudad de Kharkov. Los ejércitos 27 y 40 debían realizar un ataque secundario más al oeste del avance principal. Esto permitiría al frente de la Estepa, con el séptimo ejército de la Guardia, el 53 y 69 ejército, avanzar directamente hacia Kharkov desde el norte. Más al sur, el frente sudoccidental estaba en ese punto, para lanzar a su 57 ejército a Kharkov, para flanquear la ciudad desde el sur. Estas grandes fuerzas soviéticas iban a dividir en dos al cuarto ejército y al ejército Kempf, empujando al primero hacia el norte y al segundo, flanquearlo en Kharkov. Se inició la ofensiva con un fuerte bombardeo de artillería dirigido contra las posiciones defensivas alemanas. Aunque los defensores germanos lucharon tenazmente, los dos ejércitos de tanques, comprometidos con la batalla, no pudieron ser retenidos. El 5 de agosto, los soviéticos habían atravesado las líneas defensivas, moviéndose hacia el sur y capturando Belgorod, avanzando unos 60 kilómetros y lanzando poderosos golpes desde el norte y el este. El 9 de agosto, el alto mando alemán lanzó un contraataque con la 11ª División Panzer y la División Großdeutschland, con apoyo de las divisiones Das Reich y Totenkopf, pero no lograron detener el avance soviético. Las 7 divisiones Panzer y motorizadas que componían el tercer cuerpo Panzer, junto con 4 divisiones de infantería, se reunieron para contraatacar en el flanco de las fuerzas soviéticas que avanzaban, quienes pudieron detener temporalmente el avance soviético el 12 de agosto. Después, las divisiones SS, la Das Reich y la Totenkopf iniciaron un contraataque contra los dos ejércitos soviéticos cerca de Bogodukov, 30 kilómetros al noroeste de Kharkov. Los 3 ejércitos soviéticos sufrieron mucho y los ejércitos de tanques perdieron más de 800 tanques. Los refuerzos soviéticos detuvieron el contraataque alemán, pero sus futuros planes ofensivos fueron retrasados. Después de este revés, las tropas soviéticas se centraron en Kharkov. El 11º Cuerpo de Ejército, bajo el mando del general Erhard Rauss, hizo una serie de retiros desde que comenzó la ofensiva soviética hasta posicionarse en Kharkov. El frente de la Estepa dirigió sus asaltos hacia Kouretich. Ahí se produjeron feroces combates en los que Kouretich fue capturado por los soviéticos y donde cortó el enlace ferroviario de Kharkov a Poltava.
La pérdida de esta línea de comunicación supuso un duro golpe para la capacidad del ejército de Kempf para defender sus posiciones en torno a la ciudad. Esto significó retrasos críticos de suministros y refuerzos, y la posición de la unidad se estaba volviendo cada vez más insostenible. El general soviético Nikolai Batutin dirigió sus ejércitos al flanco izquierdo contra el frente occidental del ejército de Kempf, mientras por el este atacaba el 57 ejército soviético. Estas amenazas llevaron a que el general Werner Kempf solicite el abandono de la ciudad el 12 de agosto de 1943. Manstein no se opuso, pero Hitler respondió con una orden de que la ciudad debía mantenerse bajo todas las circunstancias. Finalmente, el 14 de agosto de 1943, Kempf fue relevado por Manstein, quien nombró en su lugar al general Otto Bohler. Unos días más tarde, el destacamento de ejército Kempf pasó a llamarse Octavo Ejército. Ese mismo día, los suburbios de las afueras de Kharkov son tomados por los soviéticos. El 17 de agosto, los soviéticos toman Bogodukov y cuando intentaron seguir su avance hacia el sur, son repelidos por el contraataque alemán de la 11ª División Panzer, la División Großdeutschland, la Das Reich y la Totenkopf. Como consecuencia, las tropas de Batutin retroceden. La situación del suministro alemán en Kharkov ahora era insostenible. Los artilleros, después de disparar sus últimos tiros, abandonaban sus armas para combatir como infantería. El 11º Cuerpo de Ejército ahora tenía una fuerza de combate de solo 4.000 soldados de infantería. 2 días después de asumir el mando del Octavo Ejército, Bohler también le pidió permiso a Manstein para abandonar la ciudad. Independientemente de las demandas de Hitler, Bohler y Manstein acordaron que la ciudad no podía mantenerse por mucho tiempo. El 21 de agosto de 1943, Manstein dio su consentimiento para abandonar Kharkov. El 22 de agosto, las tropas alemanas iniciaron su retirada de la ciudad bajo la presión del Ejército Rojo. Los ejércitos del Frente de la Estepa avanzaron desde 3 lados a Kharkov. Los soviéticos sintieron que los alemanes estaban evacuando Kharkov debido a la disminución del fuego de artillería y la disminución de la resistencia en el frente. Más tarde, ese mismo día, se escucharon atronadoras de explosiones cuando volaban los depósitos de municiones. Luego se observaron grandes columnas alemanas que abandonaban la ciudad. Las tropas soviéticas avanzaban hacia la ciudad en gran parte destruida. Saliendo de Kharkov, hacia el sur, las fuerzas alemanas lucharon para mantener abierto un corredor a través del cual pudiera retirarse el Octavo Ejército. La artillería y los morteros soviéticos bombardearon el corredor y los aviones bombardearon las columnas alemanas. Después del anochecer, los soviéticos ingresaron en el interior de la ciudad empujando a los últimos destacamentos de retaguardia alemanes. Al mediodía del 23 de agosto, las divisiones del Frente de Voronezh y del Frente de la Estepa conjuntamente capturaron la ciudad de Kharkov por completo. Las pérdidas por la operación son difíciles de establecer debido a la gran cantidad de transferencias y faltantes en acción. Se estima que las bajas soviéticas durante esta operación fueron de 255.566 soldados entre fallecidos y heridos. Y se perdieron 1.864 tanques, 423 cañones de artillería y 153 aviones. Las pérdidas alemanas fueron de al menos 10.000 fallecidos y desaparecidos y 20.000 heridos. Se estima que las pérdidas de tanques y artillería fueron más del 60%. Así es como Kharkov cambió de manos por cuarta y última vez en la guerra.